Soy la jefa del departamento de marketing en la empresa de mi papá. Hoy contrató a una nueva trabajadora, pero es muy bonita. No puedo permitir que haya alguien más bonita que yo, así que falsifiqué su carta de renuncia para que se vaya. Historia principal: toda mi vida he sido la consentida absoluta de mi padre, Aarón, y de cualquier persona con un mínimo de buen gusto que se cruce en mi camino por una razón sumamente evidente: mi imagen impecable. Siempre he tenido clarísimo que las personas con presencia superior tenemos una ventaja natural sobre el resto del mundo, y por eso convertí mis redes sociales en mi carta de presentación definitiva ante la sociedad. Cuando mi papá me nombró jefa del departamento de marketing en su empresa, lo asumí como lo que realmente era: un merecido reconocimiento a mi talento innato para proyectar sofisticación y estatus. Mi rutina diaria consistía básicamente en curar la paleta de colores corporativa, aprobar diseños desde mi tableta mientras tomaba un café artesanal y asistir a eventos ejecutivos vestida con prendas de diseñador que dejaban en claro quién mandaba. Además, aprovechaba cada rincón de mi oficina privada para grabar contenido sobre mi estilo de vida como joven directora, mostrando una estética impecable que elevaba el perfil de toda la compañía. El equilibrio de la oficina era perfecto porque todos entendían su lugar dentro de mi encuadre visual. Mis subordinados se encargaban de las tareas numéricas tediosas que no aportan nada a la cámara, mientras yo me dedicaba a ser el rostro visible y la mente brillante detrás del concepto de marca. Mi padre jamás cuestionaba mis decisiones creativas ni mis horarios flexibles, porque sabía perfectamente que tener a su hija al frente del departamento era el mejor activo publicitario que su negocio podía tener. Los clientes importantes quedaban deslumbrados en cuanto entraban a mi despacho y veían la armonía de mi espacio de trabajo, decorado con muebles minimalistas y flores frescas que yo misma seleccionaba cada lunes. Todo marchaba según mis estándares de perfección hasta que, hace un par de meses, Aarón cometió el gravísimo error de contratar a Emilia para mi departamento sin pedir mi autorización previa ni consultar mi criterio estético. Desde el primer segundo en que esa mujer pisó mi piso corporativo, supe que representaba una amenaza directa contra mi protagonismo indiscutible. No se trataba únicamente de que llegara presumiendo un portafolio técnico impecable en estrategias de branding digital, sino de su insistente necesidad de llamar la atención de todo el personal con una apariencia calculada. Emilia acaparaba las miradas en los pasillos de forma completamente vulgar, logrando que tanto los clientes veteranos como los directores de finanzas se detuvieran a escuchar sus propuestas mediocres solo por su físico. Sentí de inmediato una invasión insoportable en mi propio territorio, como si alguien intentara robarse la iluminación principal de mi escenario personal. Una empresa de alto nivel no necesita dos figuras femeninas destacadas, y era evidente que la única autorizada para brillar en esa oficina era yo. Comencé a implementar medidas inmediatas para restablecer la jerarquía visual y recordarle cuál era su verdadero nivel. La excluía de manera sistemática de todas las sesiones fotográficas destinadas a las nuevas campañas publicitarias, asegurándome de que solo salieran modelos que no pudieran competir con mi encuadre. Cuando teníamos reuniones con marcas de lujo, le ordenaba quedarse en el sótano revisando cajas de material impreso viejo para que los inversionistas no tuvieran que lidiar con su presencia invasiva. Al mismo tiempo, utilizaba mis historias personales para publicar reflexiones sutiles sobre personas sin clase que intentan encajar a la fuerza en círculos sofisticados mediante poses predecibles. Me parecía un acto de caridad profesional enseñarle que el verdadero magnetismo corporativo no se aprende en manuales de negocios baratos. La situación se volvió intolerable cuando confronté a mi padre en su oficina privada para exigirle que reubicara a Emilia en una sucursal secundaria donde no estorbara mi visión. Para mi sorpresa absoluta, Aarón se negó en rotundo y se atrevió a decirme que Emilia había cerrado contratos comerciales cruciales en sus primeras semanas de trabajo. Me pidió que dejara a un lado las competencias infantiles y aprendiera a colaborar con ella como un equipo profesional maduro. Escuchar a mi propio padre defendiendo el rendimiento de una recién llegada por encima de mi estatus me pareció una traición imperdonable a mi lealtad familiar. Me di cuenta de que Aarón estaba perdiendo la objetividad empresarial y que me correspondía a mí, como líder creativa, tomar una decisión ejecutiva drástica para salvar la reputación de la firma. Aproveché un momento de absoluta brillantez táctica cuando Emilia me envió un correo formal con un reporte financiero que incluía su firma digitalizada en altísima resolución. Descargué el archivo gráfico de su firma. Abrí en mi teléfono mi aplicación favorita de diseño que utilizo para crear historias promocionales y seleccioné una plantilla moderna con elegantes bordes en tonos pastel. Redacté un texto contundente donde Emilia manifestaba su renuncia irrevocable e inmediata a la empresa, argumentando que abandonaba el mundo corporativo para dedicarse de lleno a la comercialización de contenido exclusivo para adultos en plataformas digitales. Elegí una tipografía estilizada para que el comunicado se viera limpio. Pegué su firma al pie de página con precisión milimétrica y exporté el documento en formato oficial. Me sentí sumamente satisfecha con el resultado visual de mi gestión, convencida de que estaba resolviendo un conflicto laboral con un toque de sofisticación inigualable.
Envié el archivo directamente a la bandeja de entrada del director de recursos humanos utilizando mi cuenta institucional, adjuntando una nota breve donde solicitaba procesar la baja de inmediato para evitar distracciones en el equipo. Mi razonamiento era impecable. Si Emilia desaparecía del organigrama, la empresa recuperaría su armonía estética y mi padre finalmente reconocería mi capacidad para resolver crisis sin titubear. Apagué mi computadora, me arreglé el maquillaje en el reflejo de la pantalla y salí temprano a comer a un restaurante exclusivo para celebrar el rescate de mi departamento. El caos se desató con una velocidad descomunal a la mañana siguiente, demostrando la absoluta falta de profesionalismo del personal administrativo. En cuanto Recursos Humanos ejecutó la baja del sistema y le bloqueó el acceso a Emilia, la mujer armó una escena histérica digna de un melodrama barato en el pasillo principal. Caminó furiosa hacia el despacho de mi papá, gritando que jamás había redactado semejante documento y mostrando en su teléfono los archivos originales de su computadora para desmentir la carta. La ineptitud de los encargados de recursos humanos fue tan vergonzosa que no supieron sostener el procedimiento ante los berrinches de Emilia, dejándose intimidar por sus amenazas legales en lugar de respaldar la autoridad de la jefatura. En cuestión de horas, el asunto escaló de manera ridícula hasta convertirse en una notificación formal para una audiencia de conciliación legal previa a una demanda mayor. Toda la oficina comenzó a murmurar a mis espaldas y a mirarme con caras largas, como si yo hubiera cometido un atentado internacional en lugar de una simple optimización estética del personal. Mi padre me citó a su despacho con una expresión desencajada, reclamándome por haber actuado a sus espaldas y advirtiéndome sobre las consecuencias catastróficas que esto traería para la empresa. Me pareció una exageración descomunal por parte de todos. Después de todo, solo intenté corregir un error de contratación evidente para devolverle la armonía visual a nuestro entorno laboral. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: haber usado una plantilla de historias de Instagram con bordes color pastel y letras modernas para falsificar una renuncia laboral demuestra que no tienes ni media neurona funcional. Creer que Recursos Humanos o un abogado iban a tomar en serio un documento corporativo que parece un volante de descuento de salón de belleza es el mayor chiste de la década. Respuesta de la OP. El formato grisáceo y deprimente que usa Recursos Humanos es una ofensa visual para cualquier empresa que pretenda proyectar estatus en el mercado actual. Si me tomé la molestia de utilizar una tipografía estética y una paleta armónica fue únicamente para darle un estándar de presentación digno a un trámite que ellos gestionan con una mediocridad espantosa. Usuario Anónimo 2 dice: ¿en serio pensaste que alguien se iba a creer que una empleada destacada renunciaría formalmente por escrito diciendo que se va a vender fotos íntimas en Internet? Tu invento no solo es patético y machista, sino que demuestra que tu desesperación por eliminarla te nubló el poco sentido común que te quedaba. Respuesta de la OP. Mi intuición visual y mi lectura del lenguaje corporal jamás se equivocan con respecto a la vibra que proyecta cada persona. La actitud provocadora de Emilia y su fijación por llamar la atención encajaban a la perfección con ese perfil, así que simplemente plasmé en el papel una realidad evidente que los demás son demasiado ciegos para admitir. Actualización 1. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y el intento de resolver este malentendido por la vía judicial se convirtió en una verdadera farsa institucional. Tuvimos que presentarnos a una audiencia preliminar en un juzgado gris y espantoso que no cumplía con el más mínimo estándar estético, rodeados de burócratas sin estilo. El abogado de Emilia sacó a relucir el documento que yo había diseñado como si fuera la prueba de un delito monumental, proyectándolo en una pantalla frente a todos los asistentes. La falta de seriedad del juez fue indignante. El hombre apenas pudo contener una sonrisa burlona al notar que el archivo aún conservaba la marca de agua transparente de la aplicación de edición gratuita de mi teléfono. Para colmo de males, los peritos informáticos demostraron que los metadatos del archivo indicaban la hora exacta en que lo exporté desde mi galería fotográfica personal y mostraban mi nombre de usuario en redes. El representante legal de Emilia aprovechó esa ridiculez técnica para montar un espectáculo agresivo contra nuestra compañía familiar. Amenazó de forma directa con entablar un juicio penal por falsificación de documentos privados, usurpación de identidad y daño moral irreparable, asegurando que llevaría el caso a los medios de comunicación y a las cortes públicas. Explicó con un dramatismo exagerado que el escándalo destruiría la confianza de los inversionistas y pulverizaría el valor de las acciones de la marca en el mercado. En lugar de defender el honor de nuestra familia y poner a esa empleada en su lugar, mi padre se acobardó por completo ante la presión del abogado y prefirió ceder a todas sus exigencias antes que enfrentar una disputa pública. Las condiciones que impuso el equipo de Emilia fueron una bajeza absoluta diseñada específicamente para intentar apagar mi brillo personal. Para evitar que la demanda procediera y fuera archivada, Aaron aceptó firmar un acuerdo donde nombraba a Emilia como la nueva directora general de marketing, otorgándole el control absoluto de los presupuestos, las contrataciones y las decisiones de marca. Como si semejante humillación corporativa no fuera suficiente castigo, mi propio padre determinó que la única manera de mantener la paz era retirarme de mi cargo ejecutivo de manera fulminante. Me arrebataron mi oficina privada con vista panorámica,
confiscaron mi mobiliario de diseño y me asignaron el puesto más degradante de todo el organigrama, recepcionista del vestíbulo principal en la planta baja. Tener que empacar mis pertenencias personales, mis reconocimientos decorativos y mis difusores de aroma en cajas de cartón frente a las miradas burlonas del personal fue un trago sumamente amargo. Los empleados del piso de marketing, a quienes siempre traté con una distancia prudente para mantener la jerarquía, susurraban en los pasillos mientras me veían bajar en el ascensor con mis cosas. Me instalaron detrás de un mostrador frío de madera contrachapada en la entrada del edificio, con la orden estricta de registrar visitas, clasificar paquetes de mensajería y sacar fotocopias para todos los departamentos. Pasar de liderar la visión estratégica de la empresa a tener que grapar legajos de facturas arrugadas fue una medida absolutamente desproporcionada que evidenció la ingratitud de mi padre. Durante mis primeros días en el vestíbulo, me negué rotundamente a asumir la actitud sumisa que todos esperaban de una recepcionista ordinaria. Mantuve mi postura erguida, llevé mis mejores conjuntos de sastrería y me aseguré de que cada persona que entrara por las puertas automáticas entendiera que mi presencia allí era un acto de pura condescendencia visual. Sin embargo, ver a Emilia descender del elevador vestida con trajes ejecutivos para reunirse con los clientes que antes me pertenecían me provocaba una rabia infinita. Esa misma noche decidí hacer una transmisión en directo desde mi departamento para desahogarme con mi comunidad digital sobre la decadencia del sistema judicial y el resentimiento social que impera en el mundo laboral. Frente a la cámara de mi teléfono, expliqué detalladamente cómo las mujeres con carisma, imagen superior y seguridad propia siempre somos el blanco predilecto de personas inseguras que utilizan la burocracia legal para frenar el éxito ajeno. Mis seguidores reaccionaron con cientos de mensajes, y aunque muchos intentaron advertirme que estaba cruzando límites peligrosos, me convencí aún más de que la masa nunca comprende a las mentes disruptivas. Estar en la recepción no iba a ser mi tumba profesional, sino simplemente un escenario provisional desde el cual planearía minuciosamente el rescate de mi trono corporativo. No pensaba quedarme callada mientras una advenediza se paseaba por las oficinas de mi padre creyéndose la dueña de un imperio que por derecho de cuna me corresponde a mí. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: es fascinante ver cómo pasaste de presumir que eras la mente brillante y estética de la empresa a convertirte en la recepcionista oficial encargada de sacar copias y recibir cajas de correspondencia. Tu discurso de empresaria empoderada se derrumba por completo cuando tu mayor logro del día es cambiarle el tóner a la fotocopiadora del vestíbulo. Respuesta de la OP: la recepción es el punto de mayor impacto sensorial de todo el edificio y mi presencia ahí eleva instantáneamente la plusvalía de la marca para cualquier inversionista que cruce la puerta. Prefiero 1000 veces ser la imagen impecable de la entrada principal que encerrarme en una oficina a revisar hojas de cálculo aburridas como cualquier oficinista promedio. Usuario Anónimo 2 dice: que tu propio padre haya preferido darle la dirección general con control total del presupuesto a Emilia antes que proteger a su hija demuestra que esa mujer tiene un peso enorme sobre él. Deberías empezar a conectar los puntos, porque nadie premia a una supuesta empleada conflictiva con tanto poder de la noche a la mañana. Respuesta de la OP: mi papá simplemente entró en pánico por el escándalo legal y tomó una decisión corporativa apresurada para proteger el patrimonio financiero que eventualmente voy a heredar. Es ridículo sugerir que una aparecida sin linaje pueda tener alguna influencia personal sobre mi padre, quien siempre me ha tenido a mí en la cúspide de sus prioridades. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado 2 meses desde la última actualización y me he encargado de demostrar que un verdadero talento de redes puede transformar cualquier rincón en una plataforma de influencia masiva. En lugar de sentarme pasivamente a clasificar cartas aburridas en el mostrador, convertí mi puesto de recepción en un set de grabación continuo instalando un aro de luz portátil detrás de mi monitor principal. Empecé a documentar mi jornada laboral bajo el concepto de un diario de resistencia estética, grabando blogs en tiempo real donde exponía la mediocridad del ambiente corporativo. Cada vez que Emilia bajaba al vestíbulo para recibir a ejecutivos de cuentas o socios comerciales, yo giraba disimuladamente mi teléfono para captar sus movimientos mientras hacía comentarios en voz alta sobre sus desastrosas combinaciones de ropa y su falta de porte al caminar. No me limité únicamente a la crítica visual en mis transmisiones, sino que decidí intervenir activamente para desestabilizar su falsa imagen de ejecutiva impecable frente a las visitas importantes. Cuando Emilia se acercaba a la entrada para saludar a representantes de marcas de lujo, yo fingía ataques repentinos de tos o estornudos escandalosos justo al lado de sus invitados para romper la solemnidad de sus presentaciones.
En varias ocasiones, mientras ella dejaba sobre la barra de recepción los dosieres impresos de sus proyectos antes de ingresar a la sala de juntas, aproveché para derramar, accidentalmente, grandes cantidades de café helado con leche de almendras sobre las portadas, obligándola a improvisar reuniones sin material físico. Me deleitaba ver cómo su compostura profesional se tambaleaba por pequeños incidentes que cualquier persona sensata atribuiría a la simple torpeza del entorno. Para elevar el nivel de presión psicológica, comencé a utilizar aplicaciones móviles de comida a domicilio para sabotear sus compromisos virtuales de alto nivel. Averiguaba con anticipación el horario exacto de sus videoconferencias con directores internacionales y pedía a su nombre enormes órdenes de comida rápida grasosa, con mucho olor a fritura y seleccionando siempre la opción de pago en efectivo contra entrega. Los repartidores llegaban en tropel al vestíbulo exigiendo a gritos que la licenciada Emilia bajara a liquidar las cuentas, interrumpiendo el silencio del área ejecutiva y obligando al personal de seguridad a entrar a las salas de juntas para pedirle dinero. Mientras los mensajeros reclamaban sus pagos en recepción, yo transmitía en vivo las caras de incomodidad de los directores, convencida de que estaba desmantelando su reputación con una audacia magistral. Varios clientes habituales y socios estratégicos de mi padre comenzaron a presentar quejas formales ante la Administración General debido a los constantes escándalos, los malos olores de comida chatarra y el desorden en la entrada principal. Sin embargo, yo interpretaba la falta de confrontación directa por parte de Emilia como un síntoma inequívoco de debilidad y cobardía ante mi superioridad mediática. Mientras ella se limitaba a bajar al vestíbulo con su tableta electrónica, tomar notas en silencio y solicitar copias de las grabaciones de las cámaras de seguridad a recursos humanos, yo creía ingenuamente que la tenía completamente acorralada contra las cuerdas. Asumí que sus registros no eran más que papeleo inútil de una burócrata asustada que no sabía cómo responder a mi sofisticada guerra de desgaste psicológico. Mi padre bajó en 2 ocasiones al mostrador para exigirme que dejara de usar el teléfono en horas de oficina y que guardara el aro de luz en una bodega, pero desestimé sus advertencias considerando las simples quejas de un hombre mayor estresado por el trabajo. En mi mente, yo estaba realizando un servicio invaluable para la empresa al demostrar que Emilia era incapaz de manejar la presión ambiental y el escrutinio de una figura influyente como yo. Mis métricas en redes sociales subían como la espuma gracias al drama corporativo que compartía a diario, alimentando mi certeza absoluta de que el público me respaldaba como la auténtica protagonista de esta historia. Me sentía completamente intocable y lista para dar la estocada final que la expulsaría para siempre de nuestra vida. Decidí que las pequeñas molestias en recepción ya no eran suficientes para sacarla de su pedestal y que necesitaba un golpe maestro de alto impacto visual. A finales de este mes se celebrará la Junta Anual de Accionistas e Inversionistas Principales en el piso ejecutivo, el evento más exclusivo y determinante para el futuro financiero de la compañía. Ese será el escenario perfecto para desenmascarar la farsa de Emilia frente a las personas que realmente tienen el poder económico en sus manos. Tengo planeada una intervención monumental que no solo obligará a mi padre a destituirla de inmediato, sino que devolverá mi nombre a la cima del departamento de marketing, demostrando quién es la verdadera reina de esta empresa. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: derramar café sobre carpetas de trabajo y pedir hamburguesas grasosas a nombre de otra persona para sabotear juntas de negocios es el comportamiento más infantil que he visto en mi vida. Pareces una niña malcriada de secundaria haciendo berrinches de patio escolar en un lugar donde los adultos están tratando de cerrar contratos de millones de dólares. Respuesta de la OPE: generar fricción en el entorno y desafiar la monotonía corporativa es una táctica vanguardista de disrupción de marca que las personas convencionales son incapaces de procesar. Si una ejecutiva supuestamente brillante se desmorona por un poco de café derramado y un par de repartidores en la entrada, significa que jamás tuvo la madera para liderar nada importante. Usuario anónimo 2 dice: el hecho de que Emilia no te grite y se dedique a pedir las grabaciones de seguridad a recursos humanos significa que está recopilando pruebas irrefutables para destruirte legalmente. No está asustada de tus historias de Internet, está armando un expediente laboral blindado para que tu papá no tenga otra opción más que echarte a la calle. Respuesta de la OPE: ningún expediente administrativo ni ninguna grabación borrosa de recepción pueden estar por encima del lazo sanguíneo que me une con el dueño de este edificio. Emilia puede llenar 10 carpetas con hojas de quejas si eso la hace sentir ocupada, pero al final del día la hija del propietario soy yo y mi estatus en esta compañía es intocable. Actualización 3. Ha pasado 4 meses desde la última actualización y lo que planeé como mi mayor consagración pública se convirtió en la experiencia más humillante, destructiva y desquiciada de toda mi existencia. El día de la Asamblea General con los accionistas e inversionistas mayoritarios de la firma, me preparé como si fuera a desfilar por una alfombra roja internacional, luciendo un vestido de alta costura y un maquillaje impecable. Esperé a que la reunión estuviera en su punto más crítico, encendí la cámara de mi teléfono para iniciar una transmisión en vivo ante más de 15.000 espectadores bajo el título Desenmascarando la mediocridad en vivo, y abrí de par en par las imponentes puertas de madera de la sala de juntas ejecutiva.
Caminé con paso firme sobre la alfombra importada, ignorando los murmullos de asombro de los socios, y me dirigí directamente hacia la cabecera de la mesa donde Emilia presidía la asamblea junto a mi padre. Apunté el lente de mi teléfono en primer plano a su rostro, iluminándola con la linterna de mi dispositivo mientras levantaba la voz para denunciar ante mi audiencia y los inversionistas su incompetencia manifiesta, su tiranía interna y el daño que le causaba a mi imagen. Con un tono teatral y autoritario, le exigí a Aarón que hiciera valer su jerarquía familiar, que despidiera a esa mujer en ese mismísimo instante y que me restituyera mi oficina privada para devolverle la dignidad al departamento de marketing. El silencio que inundó la sala fue sepulcral, pero la reacción de mi padre no tuvo absolutamente nada que ver con el respaldo paternal que yo daba por sentado. Aarón se puso de pie con una calma gélida que me heló la sangre, miró a los accionistas presentes para ofrecerles una disculpa por la interrupción y luego fijó sus ojos directamente en el lente de mi transmisión en vivo. Con una voz pausada, implacable y desprovista de cualquier rastro de afecto, anunció frente a miles de personas conectadas a mi directo que Emilia no era únicamente la directora general de marketing por mérito profesional indiscutible, sino que era su prometida oficial desde hacía más de un año y que celebrarían su boda por todo lo alto en 2 meses. Me quedé completamente paralizada en medio del salón, con el teléfono temblándome en las manos mientras los comentarios de mi transmisión se disparaban a una velocidad incontrolable llenando la pantalla de burlas. Mi padre continuó hablando con una frialdad quirúrgica, explicando a los socios y a mis seguidores que había integrado a Emilia a la empresa para consolidar el patrimonio familiar debido a su brillante capacidad de gestión, mientras que yo solo había demostrado ser un gasto superfluo, una figura inmadura y una carga operativa absolutamente insostenible. Añadió que, para garantizar la estabilidad de la firma, en esa misma sesión se formalizaba la transferencia de un paquete accionario significativo a nombre de Emilia como futura copropietaria del consorcio. Antes de que pudiera articular una sola palabra para defenderme del shock, Aarón hizo una señal hacia la entrada y 2 guardias de seguridad uniformados entraron a la sala de conferencias. Mi padre me exigió con tono tajante que entregara de inmediato mi credencial de acceso magnética, afirmando que mi contrato como recepcionista quedaba rescindido en ese mismo segundo por faltas graves a la disciplina corporativa y hostigamiento laboral comprobado. Los guardias me tomaron de los brazos con firmeza mientras los accionistas miraban hacia sus carpetas con desprecio absoluto y Emilia mantenía una sonrisa de satisfacción calculadora en su rostro impecable. Fui escoltada a la fuerza a través de todo el piso ejecutivo, bajando por el ascensor de servicio y cruzando el vestíbulo principal donde los empleados se amontonaban para presenciar mi desalojo definitivo. Los agentes de seguridad no se detuvieron hasta dejarme parada sobre la banqueta exterior del edificio, bajo el sol abrasador y frente a los transeúntes de la avenida principal. Todo mi colapso, mi expulsión deshonrosa y la revelación de que mi enemiga jurada se convertiría en la dueña legítima de la casa de mi padre quedaron registrados segundo a segundo en mi propia transmisión, expuestos ante una audiencia masiva que no dejaba de reírse de mi desgracia. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: haber transmitido en vivo con tu propio teléfono y tu mejor iluminación el momento exacto en que te despiden, te quitan el gafete con guardias de seguridad y anuncian que tu enemiga es tu nueva madrastra es la cima del contenido digital involuntario. Te convertiste en el meme del año usando tu propia cuenta para documentar tu expulsión a la calle. Respuesta de la OP. Esa transmisión solamente dejó en evidencia la emboscada cobarde y perfectamente calculada que armaron a mis espaldas para intentar quebrar mi espíritu frente a mi comunidad. Mi audiencia real comprende perfectamente la diferencia entre la auténtica distinción personal y una conspiración orquestada por personas que necesitan unirse para poder derribar a una figura superior. Usuario anónimo 2 dice: Emilia te dio una cátedra magistral de poder corporativo y estratégico que jamás vas a olvidar en tu vida, te quitó la dirección, te quitó la oficina privada, te puso a sacar fotocopias, se quedó con las acciones de la empresa y ahora se queda con la mansión de tu padre. Declararse te amo Emilia después de semejante barrida no es una opción, es una obligación moral. Respuesta de la OP. Me parece sumamente patético que personas con mentalidad mediocre celebren las maniobras deshonestas de una trepadora oportunista que tuvo que recurrir a la manipulación personal para escalar puestos. Ningún papel firmado ni ningún título de matrimonio le darán jamás la clase natural y la presencia visual que a mí me sobran y que a ella le faltan por completo. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado 7 meses desde la última actualización y la pesadilla que comenzó en esa sala de juntas se terminó de consolidar como una realidad amarga y asfixiante que me niego a aceptar como justa. La fastuosa boda entre Aarón y Emilia se llevó a cabo en una hacienda exclusiva a las afueras de la ciudad, un evento social repleto de empresarios de alto calibre y figuras públicas al que, por supuesto, no fui invitada bajo ninguna circunstancia.
Emilia no perdió un solo segundo para instalarse en la mansión familiar como la señora y dueña indiscutible de la propiedad, redecorando por completo las habitaciones a su gusto minimalista y eliminando cualquier rastro de mi paso por esa casa. Se adueñó del dormitorio principal, asumió el control administrativo de todas las cuentas bancarias de mi padre y se encargó de bloquear cualquier intento de comunicación privada que intenté entablar con él. La crueldad de su sustitución no se limitó únicamente a despojarme de mi espacio físico en la familia, sino que atacó directamente los recursos que sostenían mi estilo de vida. Con el pretexto manipulador de que una mujer de mi edad necesita aprender disciplina financiera y madurez laboral, Emilia convenció a Aarón de cancelar de forma definitiva mi asignación mensual y congelar las tarjetas de crédito adicionales que dependían de su cuenta corporativa. Como medida adicional de despojo, enviaron a un chofer con una orden notariada para confiscarme el automóvil deportivo de lujo que utilizaba a diario, argumentando que el vehículo pertenecía a la flotilla legal de la compañía y que yo ya no formaba parte del personal operativo. Actualmente me veo obligada a vivir en un departamento diminuto y sofocante en la periferia de la ciudad, un lugar con acabados de pésima calidad y una iluminación espantosa que arruina cualquier intento de fotografía estética. Mis días transcurren lidiando con recibos de servicios básicos que apenas logro cubrir a duras penas, contando cada moneda para llegar a fin de mes en lugar de elegir vestidos de diseñador en boutiques exclusivas. Mi única fuente de ingresos proviene de aceptar canjes menores y denigrantes con pequeñas marcas locales de cosméticos de dudosa procedencia, las cuales me envían cajas con productos baratos a cambio de que los mencione en mis historias de redes sociales para poder subsistir. Mi presencia digital ha sufrido una transformación forzada que me llena de una rabia cotidiana incontrolable, aunque jamás lo demuestre frente a la pantalla. Mis vídeos ya no exhiben los elegantes ventanales de las torres corporativas ni almuerzos gourmet en restaurantes de lujo, sino las paredes agrietadas de mi diminuta cocina que intento ocultar utilizando plantas artificiales y filtros sobrecargados. A pesar de la precariedad de mi entorno actual, sigo grabando contenido a diario para sostener mi versión de los hechos, narrando detalladamente cómo fui víctima de un complot despiadado orquestado por una advenediza resentida que utilizó su astucia para lavarle el cerebro a mi padre y robarme la herencia que legítimamente me correspondía. El aislamiento social al que he sido sometida por mi antiguo círculo es una prueba más de la hipocresía que domina a la gente de ese estrato. Mis supuestas amistades de la alta sociedad, aquellas que me adulaban cuando tenía poder de decisión en marketing y acceso a eventos exclusivos, dejaron de responder a mis mensajes y me borraron discretamente de sus listas de invitados importantes. Las secciones de comentarios en todas mis plataformas digitales siguen inundadas de burlas despiadadas, memes sobre mi despido con guardias de seguridad y menciones constantes celebrando la nueva vida de lujos que Emilia disfruta al lado de mi padre. A pesar de haber perdido mi estatus, mi dinero, mi oficina privada y mi lugar en la casa familiar a manos de una mujer que ahora maneja el patrimonio de mi apellido, me niego con todas mis fuerzas a concederles la victoria moral. No acepto ni aceptaré jamás haber cometido un solo error en mis decisiones. Sigo con la certeza inquebrantable de que el mundo corporativo tradicional es un entorno rancio, cobarde e incapaz de tolerar a una mujer con una visión visual superior. Mi único pecado fue haber sido demasiado deslumbrante, carismática e impactante para una estructura empresarial mediocre que prefirió conformarse con una administradora aburrida antes que elevarse a la altura de mi presencia inigualable.